Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Códigos Abiertos. Esta es nuestra segunda entrevista y tenemos el placer de presentar un invitado de muy larga trayectoria académica y humana. Se trata del profesor y amigo Ricardo Rabinovich Berman. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer para mí, es un honor. Y además es un momento de rendir culto a la amistad que tenemos. Para nosotros también, un gran placer. Profesor Rabinovich es director del departamento, si me equivoco me corriges, del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de esa universidad, de su programa de cursos intensivos para el doctorado. Y además ahora es codirector desde hace unos años del Máster en Cultura Jurídica entre la UBA y la Universidad de Girona aquí en Cataluña. También es académico de prestigiosas universidades, academias jurídicas, doctor honoris causa por varias universidades latinoamericanas, las podemos detallar, y premio Rosa Parks al valor ciudadano en la defensa de los derechos humanos. Para sintetizar en esta entrevista el amplísimo bagaje del profesor Rabinovich Berman, iremos, en primer lugar, desde la historia del derecho a la actualidad. En segundo lugar, desde su labor más académica al activismo más personal y amplio que también ejerce. Y finalmente, desde su valoración sobre las posibilidades y los conflictos que caracterizan hoy a Latinoamérica a los conflictos mundiales globales, ¿no? Comencemos por el primer apartado, querido Ricardo. Tienes un amplio bagaje histórico y te he leído interpretar con gran pertinencia desde el relato clásico de Gilgamesh, vamos a la antigüedad, hasta comparar la aportación de Grecia y Roma en el desarrollo del nomos humano. ¿Qué destacarías de Gilgamesh y del mundo grecorromano para los ciudadanos de hoy? Bueno, es una pregunta muy buena que la respuesta me llevará aproximadamente 16 horas. Si hubierais visto la cara de nuestros amigos que están filmando, no van a ser 16 horas. Lo que me ha apasionado de Gilgamesh, desde la primera vez que hace muchos años me aproximé a las distintas versiones que existen de la historia, y a partir de determinado momento me di cuenta que tenía que empezar a estudiar acadio para poder verdaderamente captar qué decía el texto original, porque me daba cuenta que las traducciones estaban enormemente influidas por la Weltanschauung de los traductores, y que entonces alguno ponía, por ejemplo, el adjetivo justo o justa, otro ponía bueno o buena, correcto o correcta. Y bueno, la primera cosa que me llamaba la atención es que el concepto de justicia es un concepto que tiene una elaboración muy posterior y que evidentemente decir esto es justo en unas tabletas sumero-acadias me parecía discutible. Y me he acercado a la historia de Gilgamesh porque lo que me apasiona es que entiendo que en la epopeya de Gilgamesh existe el primer embrión de un concepto de la inviolabilidad del ser humano. Y al mismo tiempo la gran pregunta, siquiera en germen, la gran pregunta de ¿y por qué hay un margen de inviolabilidad? ¿O existe ese margen? Y si el margen existe, ¿de dónde surge? Que esto vale porque
en Gilgamesh se da, de acuerdo con las historias que traen las tabletas, hoy en día no sabemos si Gilgamesh fue o no fue un personaje de existencia real, pero parece que sí. Pero no tenemos la menor idea de si las cosas que las tabletas cuentan realmente sucedieron o no. Pero parece que para la gente del periodo posterior, bastante posterior al periodo en el cual habría vivido Gilgamesh, que es cuando la historia empieza a escribirse, o sea, ya entrando en el periodo babilónico fundamentalmente, parece que para esta gente había dos elementos en la figura del rey Lugal, Gilgamesh, que son para nosotros esenciales. El primero es el gobernante legítimo. Nadie duda de su legitimidad. Llegó al poder de la manera que corresponde para llegar al poder de acuerdo con las construcciones jurídicas de esa comunidad. Segundo, es un pésimo gobernante. Y estos... Tiene que aprender. Tal cual. Bueno, estos dos elementos para mí son el desiderium de todo lo que uno está buscando cuando analiza este tipo de fenómenos. Porque si es un gobernante ilegítimo, entonces, vamos, ya está. Desde el principio ya está descartado, porque el gobernante ilegítimo no nos sirve porque es ilegítimo. Y siempre va a tener la tacha de la ilegitimidad. Ahora, el gobernante legítimo puede ser bueno o puede ser malo. Si es un gobernante legítimo bueno, maravilloso para la gente que lo sufrió, pero a nosotros no nos interesa. O sea, excelente haber vivido con un gobernante legítimo bueno, pero a nosotros no nos trae ningún tipo de problemática para analizar. Pero cuando tenemos un gobernante legítimo, que es pésimo, es cuando la gente empieza a pensar, hombre, tenemos que soportar a este gobernante legítimo, por más legítimo que sea, si es tan malo. ¿Por qué tenemos que soportarlo? ¿Qué podemos hacer? Y esto, considerando que la historia de Gilgamesh, o epopeya de Gilgamesh, o canción de Gilgamesh, es el primer texto literario de la humanidad, el primer texto literario que tenemos de la humanidad, habrá habido otros, pero no los tenemos, que ya aparezca esta cuestión. Y luego el otro elemento es en la historia de un delincuente llamado Humbaba o Huwawa, según el idioma súmero o el idioma acadio, que es un delincuente terrible, que se encuentra en el bosque que estaría donde hoy en día está el Líbano, ellos le dicen bosque de cedros, y es muy duro con la gente que pasa y les roba, les cobra peajes para sacar madera. Y claro, esta gente no tenía madera en ningún otro lado y necesitaba la madera para construir. Perfecto. Entonces Gilgamesh y Enkidu van a pelear contra él, lo vencen, es peligrosísimo, ha matado gente, es muy bravo este Humbaba. Lo vencen, lo tienen desarmado de rodillas y cuando lo van a matar, Humbaba pide por su vida. Y el alegato de Humbaba es el primer alegato por los derechos humanos que existe en la historia de la humanidad. Y esto es extraordinario porque, entre otros elementos, él usa el argumento social para justificar su criminalidad. Él dice, yo no tuve un padre ni una madre que me criasen, yo nací en la montaña, yo soy hijo del bosque. Como diciendo, si yo hubiera nacido como tú, Gilgamesh, en una casa, con una familia y demás, yo no sería delincuente. Y luego, el primer argumento que existe del prisionero de guerra, porque él dice, ¿no debería el hombre que ha caído volver al nido de su madre, volver a la casa de su madre, como el ave que ha caído del nido volver al nido? Lo interesante es que Gilgamesh se emociona con estos argumentos, Enkidu lo mata, sin embargo, y los dioses lo matan a Enkidu. Y esto siempre me apasionó. Y además estoy absolutamente convencido de que estos mensajes se transmitieron. Tenemos evidencias de la historia de Gilgamesh en la cultura hitita, en la cultura hurrita, aparecen copias de las tabletas
en repositorios de tabletas que se han encontrado en el Asia Menor, en la región de Oriente Medio y demás, y aparece la historia del diluvio en el libro del Génesis, en la Biblia, que es posterior, y la historia del diluvio, bueno, digamos que hoy en día sería un plagio. Entonces, evidentemente hay una influencia. Y se vuelven a ver estas ideas de diferente manera en la Biblia. Y luego, para ir a donde me hablabas de la Grecia clásica, este problema es quizás el problema en la filosofía griega, no necesariamente escrita en libros de filosofía. Porque, como tú sabes mucho mejor que yo, porque eres una eminencia filosófica, la verdad es que pocas veces a lo largo de la historia filósofos y filósofas han escrito la filosofía en libros de filosofía. La han escrito en obras de teatro, la han escrito en diálogos, como el ejemplo característico de Platón, la han escrito en novelas, en cuentos, Simone de Beauvoir, el propio Sartre, y podemos seguir y seguir y seguir con los ejemplos de filosofía Camus, de filosofía escrita en cosas que no son un libro de filosofía. De hecho, a veces cuando se ponen a escribir un libro de filosofía son menos claros. Yo pienso siempre en Sartre, que L'Être et le Néant me parece que es bastante más complejo de captar por parte de los estudiantes, por ejemplo, que las obras de teatro, ¿no? Y yo creo que se llega a través de las obras, ¿no te parece? Entonces, a mí me parece que el teatro griego, sobre todo la tragedia griega clásica, la comedia menos, a pesar de que tiene elementos muy interesantes desde un punto de vista de filosofía política y filosofía jurídica, pero ahí más me quedo con Roma, o sea, en donde aparecen elementos de filosofía jurídica y filosofía política crítica, es en la comedia romana. No, o sea, los romanos eran bastante flojos en la tragedia, ¿no? Los griegos tampoco brillaban demasiado en la comedia. Yo no sé cómo se reían, sinceramente, porque tú hoy en día ves una comedia griega y la verdad que tienes que tener muchas ganas de reírte. Su mentalidad era muy trágica. Sí, tal cual, tal cual. O sea, necesitas que alguien te haga cosquillas para reírte con una comedia griega. Ahora, a reírte con Menandros, ¿no? A ver, vamos. Pero, en cambio, tú te lees a Plauto y te ríes leyéndolo. Ni aunque lo veas, no necesitas ni verlo representado, te ríes leyéndolo. Y entonces, en la tragedia griega, sobre todo cuando tomamos un Sófocles, un Eurípides, realmente uno ve que hay filosofía. Y el gran tema que aparece, hay otros más, pero el gran tema que aparece es el tema del gobernante legítimo malo, o por lo menos malo desde la óptica del autor, porque yo armo muy buenos debates con mis alumnos sobre si Creón realmente era tan malo, ¿no? O sea, un tipo, en Latinoamérica un Creón es impensable, porque un tipo que dice, yo aunque voy a tener que matar a mi querida sobrina y se va a suicidar mi hijo y posiblemente mi esposa, igual tengo que cumplir con las normas establecidas. Pues en general en Latinoamérica dice, hombre, no, es mi hija, es mi sobrina, no, aquí no se aplica la ley, no, de ninguna manera, ¿cómo voy a arruinarle la vida a mi hijito querido? No, se deroga la ley. El caso de un Edipo que dice, un momento, si resulta que el culpable de la desgracia de Tebas soy yo, el castigo que preveíamos para quien sea culpable, me lo tengo que aplicar yo. Y dicen, pero señor, usted es el rey, y usted es un buen rey. Sí, pero me lo tengo que aplicar yo mismo. Así que ahora mismo me voy como mendigo a Colonos. Y aunque no tuviera intención ni conocimiento, se lo tiene que aplicar. Absolutamente.
Yo creo que para quienes trabajamos en cuestiones de filosofía jurídica y de filosofía política, existe una búsqueda en las fuentes clásicas que nos muestra, entre otras cosas, cómo los grandes problemas siempre han sido semejantes. Y por eso me gusta tanto empezar. Y hay dos cosas, querido Gonzalo, que me pegan en el intestino delgado. La primera es considerar que la historia de los derechos humanos comienza en 1948, por no decir en 1945. Yo le suelo decir a mis alumnos que si eso es así, entonces tenemos que agradecerle a Adolf Hitler, porque si no hubiera sido por Adolf Hitler, entonces no hubiéramos tenido derechos humanos. Esto me parece que es ridículo completamente, pero sin embargo me encuentro con cantidad de libros que hablan de la historia de los derechos humanos y comienzan con mucha suerte con la terminación de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y demás. Y la segunda cosa que me molesta mucho es el considerar que la historia de los derechos humanos es la historia de una gesta inglesa o anglo-norteamericana en el mejor de los casos. Esto no significa en ninguna manera una reivindicación hispanista, nacionalista, ni nada por el estilo. Pero yo creo que la construcción de los derechos humanos es una construcción que la ha realizado la humanidad desde muy distintos lugares y además es una construcción eminentemente, como la tenemos hoy en día, de Occidente, que debería empezar a abrirse un poco más a considerar que hay otras construcciones que tienen otros caminos y que merecen respeto también, ¿no? Como vemos, el profesor Rabinovich tiene una visión muy amplia de los derechos humanos, del hecho jurídico humano, eso le caracteriza y, por ejemplo, ahora en este máster que nos hablaba, utiliza, en el mismo término incluso, el mismo título, el concepto de cultura jurídica y tiene una amplia visión de lo que es la cultura jurídica. Ahora hemos tenido ya una muestra, pero le pregunto un poco más. ¿Cuál es la concepción esa que hay bajo eso, un máster en cultura jurídica? No una especialización para ganar pleitos o para llegar a juez, sino para cultura jurídica. Bueno, otra pregunta de larga respuesta que haremos breve, o más o menos breve. Ante todo, en efecto, el concepto que suelo aceptar en general como mío, pero con total respeto para otros conceptos distintos, es el concepto de lo jurídico como una construcción social, fundamentalmente. Yo no creo que el derecho esté en las leyes, creo que las leyes son un factor a considerar, igual que las decisiones de los jueces y demás. Pero creo que sustancialmente quienes nos ocupamos del estudio, de la investigación, del análisis de lo jurídico, nos ocupamos del estudio, la investigación y el análisis de los fenómenos sociales. Y en el caso de la cultura jurídica, la idea fundamentalmente responde a la observación de una realidad bastante preocupante. Tú en la Edad Media, luego en la Edad Moderna y luego un poquito también más tarde, en general cuando se pensaba en una carrera universitaria que entregaba personas cultas, se pensaba en derecho. Personas que eran llamadas letradas en general, o sea, con letras, personas que habían leído de historia, de filosofía, que conocían de economía, de gobierno social y político y demás. Y en general eran personas que
muchas veces luego derivaban hacia el campo de la filosofía o de la historia, se volvían polígrafos y demás. Bien, mi querido amigo, esa realidad se ha ido hace mucho tiempo. Se ha ido hace mucho tiempo. Y las facultades de Derecho se fueron transformando. Yo creo que fundamentalmente en el siglo XX, aunque la cosa ya empieza en el XIX, pero fundamentalmente durante el siglo XX, las facultades de Derecho se van transformando en escuelas técnicas destinadas a ganar juicios, a resolver juicios, indirectamente a ganar dinero y con una formación que apunta estrictamente a lo pragmático, a lo que se necesita para manejarse en la vida profesional y nada más. Esto incluso ha llevado a que en algunas facultades y en algunos países incluso, materias como filosofía del derecho, historia del derecho, sociología jurídica, desaparezcan. Que se cambie a veces la historia del derecho por una breve historia constitucional, que claro, por supuesto, la historia constitucional ya nace amputada, porque ya es desde que hay constituciones y no es antes. La desaparición de la materia derecho romano, por ejemplo, que es claro que desaparezca derecho romano porque las posibilidades concretas que tiene una egresada o un egresado de una facultad de Derecho hoy en día de tener un pleito en el foro de la antigua Roma son muy pocas. Vamos a reconocer que tenerlo a Cicerón como contradictorio y a Marco Aurelio como juez va a ser algo que no le va a pasar en general. Pero todo lo que significaba el ejercicio intelectual del derecho romano se ha considerado que en realidad era perder el tiempo. Entonces, las facultades han resuelto muchas veces optimizar y aparece el fenómeno de la universidad privada, a veces francamente lucrativa, en algunos países escandalosamente lucrativa, y muchas veces disfrazada esa función de ganar dinero con la creación de figuras que son fundaciones o que son sociedades civiles y demás, pero que en la práctica reparten ingresos y no pocos. Y todo esto también ha hecho que la carrera sea un producto en el mercado. Y entonces, para que la carrera sea un producto en el mercado, hay que hacerla atractiva para los estudiantes. Y el estudiante lo primero que quiere es un título rápido. Entonces, bueno, se acabó 6 años, ahora son 4. Claro, para hacer 4 años tuvimos que sacar un 25% de la carrera. Perfecto. ¿Qué parte se sacó? No vamos a sacar derecho civil, no vamos a sacar derecho penal. Sacamos historia, filosofía, sociología, economía. Perfecto. Entonces, lo que nosotros observamos, junto con José María Pérez Collados, junto con Manuel Vialdumas, que es un brillante profesor chileno que radica en Cataluña desde hace muchos años. José María Pérez Collados es un profesor aragonés que también está radicado en Girona. Es decir, bueno, a ver qué sucede si lanzamos una propuesta que apunte a tratar de trabajar y complementar, si se quiere, sobre todo aquello que antes estaba y ahora no está. Y entonces llevarlo en un posgrado. La primera duda que tuvimos fue, ¿va a interesarle esto a alguien? Porque, de hecho, incluso en las primeras veces que lo hablamos y que lanzamos la propuesta desde la Universidad de Girona, aclaramos porque
no queríamos engañar a nadie y aclaramos, miren, esta no es una propuesta de ganar dinero, esta es una propuesta que incluso va contra la corriente de un mundo mercantilista, de un mundo que busca en general la manera de ganar plata. Es decir, bueno, esto no es para eso. Esto apunta claramente a una cuestión de que usted se sienta mejor, que usted se sienta mejor, que no le pase como pasa hoy en día, que cuando uno a egresadas y egresados de una facultad de Derecho le dice, dígame una cosa, ¿usted tiene idea quién fue Justiniano? Te respondan, a mí me han respondido en una oportunidad que fue un jugador de fútbol y en otra oportunidad me contestaron que evidentemente había sido un cantante, pero que no se acordaba muy bien de qué país era, aunque creía que era brasileño. Pero bueno, lo cierto, luego tú dices, a ver, todo muy bien, me ubica por favor, aunque sea más o menos en el tiempo, las partidas de Alfonso el Sabio. Bueno, a mí me las ubicaron en el siglo XIX, ¿no? Con lo cual Alfonso el Sabio estaba bastante confundido porque, vamos, nunca había visto un ferrocarril, ¿no? O sea, decir, son pequeñas cosas, son pequeñas cosas. Señor egresado de una facultad de Derecho, ¿usted sabe lo que pensaba Emmanuel Kant? No le voy a pedir de ninguna manera que me dé ejemplos concretos, que me cite. No, dígame, ¿qué opina usted, qué idea tiene del pensamiento en general de Emmanuel Kant? La respuesta sería en inglés, I can't. Realmente, es decir, ¿por qué sacamos todo esto? Y lo podemos recuperar. Hombre, nos llevamos una sorpresa impresionante. Vamos con más o menos 10 años o 10 ediciones. Sobrevivimos incluso, parece, a la pandemia. Y hay gente interesada. Te diré que poca gente de Europa interesada, pero gente de Latinoamérica, de África, de Oriente, interesada en venir, estudiar estas cosas y les encanta, les encanta. Y esta es la idea, y es una idea que a uno le trae esperanza, porque si fuera obligatorio uno nunca sabría, pero es optativo, aparte para colmo hay que pagar, hay que viajar, hay que pagar y demás, y aún así la gente lo está buscando. Estoy de acuerdo. Hay ganas de romper esa dinámica tan ultra especializada. Eso lo vivimos también en filosofía, donde la ultra especialización está aumentando y muy pragmática, pero tú vas bastante más allá, incluso con este posgrado, pero también con tu trabajo, porque, por ejemplo, no solo es, pues eso, Justiniano, Kant, que es sangrante lo que has comentado, sino plantear problemas jurídicos en la situación actual. Por ejemplo, utilizando casos conocidos por todo el mundo en cine, en series, planteándoles, a ver, imagínense ustedes que se da esa circunstancia X. Ustedes cómo eso lo pueden tratar, desarrollar, interpretar. Y eso me ha gustado siempre mucho de tus análisis. Cuéntanos un poco más de eso, ¿no? Que no solo es la historia, ¿no? Sino lo ahora, el presente, lo que nos hace discutir y decir, oiga, acaban de estrenar una serie. ¿Sabe usted que tiene un fondo jurídico enorme? Adelante. Bueno, muchísimas gracias por una pregunta que es como uno de esos pases que se hacen delante del arco, ¿no? En el momento que el arquero está mirando para otra parte. Está buenísima. ¿Cuál es hoy en día la manera como se aproximan a las manifestaciones culturales
fundamentalmente nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pero en general gran parte de la sociedad, a través del cine y de la televisión. A través del cine y de la televisión. Entonces, ¿qué sucede? A mí me encanta el cine y me encantan las series de televisión. Y me he dado cuenta que muchas de las películas y muchas de las series contienen problemáticas que son tan interesantes y a veces mejor planteadas, me río porque la semana pasada en un curso en Girona un alumno me dijo algo que es políticamente incorrecto, pero que yo lo aplaudo porque estoy totalmente de acuerdo. Me dijo, a mí me encantó la película basada en el musical de Los Miserables y no soporté leer más de la mitad del libro de Víctor Hugo, ¿no? Y yo le dije, a ver, yo terminé el libro de Víctor Hugo, pero pasando páginas. Cada vez que empezaba una descripción de esas interminables, pasando páginas. Y el musical me lo sé de memoria y me encanta, y me encanta. Y hay que reconocer, yo no sé si nuestros queridos amigos se van a enojar porque mis hijos, cuando digo esto, no me hablan por 3 o 4 días, pero a mí, por ejemplo, la trilogía de Tolkien del Señor de los Anillos me resultó insoportable y en cambio las películas me parecieron fantásticas, fantásticas. Cuando digo esto, mis hijos se levantan de la mesa, dicen ya oí suficiente, pero a mí las películas las he visto más de 4 veces. Y el libro leí el primero y después los otros los fui leyendo, sacando, qué sé yo. Y entonces, ¿qué sucede? Yo te voy a dar el ejemplo que lo hemos trabajado contigo cuando me has hecho el honor de invitarme a la Universidad de Barcelona. A ver, tú les dices a los alumnos, para la semana que viene, a leer a Thomas Hobbes, a leer a Thomas Hobbes, el Leviatán, para ver la cuestión del poder frente al ser humano, frente a los derechos de las personas, en el caso de ausencia del Estado y demás. Tú vuelves a la semana siguiente, si tienes un alumno de un grupo de 30 que siquiera cogió el libro, te ganas un premio. El que cogió el libro normalmente no pasó del prólogo, y sustancialmente todos los alumnos lo que van a hacer es estar esperando que entres tú y les hables del libro y les hables del tema. Y van a aprender escuchándote todo muy bien. Pero no van a tener poder, porque el que sabe es el profesor Gonzalo Mayos. Entonces, ellos no van a tener poder. Ellos van a estar ahí, en su lugar de espectadores, y no va a haber debate mayor porque a lo sumo habrá debate, lo que es peor, a veces desde un punto de vista estúpido, ¿no? De decir, no, yo pienso que tal cosa, sí, pero usted piensa que tal cosa, pero ¿a partir de qué? Si tú en lugar de eso le dices a tu grupo, gente, ¿quiénes de ustedes vieron The Walking Dead? Ni siquiera les dices, tienen que ver The Walking Dead para la semana que viene. Dices, ¿quiénes de ustedes han visto The Walking Dead? Yo te voy a decir, las primeras 3 temporadas, en un grupo promedio, tanto en Europa como en América, en un grupo promedio de estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, de Ciencias Sociales, más de la mitad del estudiantado las 3 primeras temporadas las vio. Luego las fueron dejando. Y muy pocos te van a decir que siguen hasta el día de hoy. Pero la mayoría, las primeras las vieron. En consecuencia, tú te sientas y les dices, ¿vieron que el planteo de la serie es la desaparición del Estado? Entonces, si Thomas Hobbes hubiera vivido en el siglo XXI, posiblemente en lugar de escribir el Leviatán, que lo deben haber leído en la época de Thomas Hobbes muy pocas personas, y que hoy en día lo leemos más porque, bueno, pasó el tiempo, se hizo famoso el libro, etcétera. Pero ni siquiera con toda la gente que leyó el libro Leviatán hasta el día de hoy, desde que Thomas Hobbes lo escribió, llegamos a la cantidad de gente que vio
The Walking Dead en el mundo, y eso que The Walking Dead apareció hace pocos años. Y resulta que el problema de The Walking Dead es el mismo problema de Thomas Hobbes. La diferencia es que en el libro de Thomas Hobbes sigue el criterio de los contractualistas, es decir, imaginemos que no hay Estado en un principio, que en un principio no haya habido Estado, hagamos este ejercicio, y la gente en la época lo hacía, el ejercicio mental. Claro, también eran 5, ¿no? Pero hacían el ejercicio mental. Pero hoy en día, primero que si quieres llegar a mucha gente, esto de hacer un ejercicio mental de que no hay un Estado es cansador. Y segundo, que la gente hoy en día no hace ejercicio mental de imaginemos que no hay un Estado, pero en cambio ponemos, hay una pandemia, porque es una pandemia lo que sucede en la serie. Como la última. Tal cual, hay una pandemia y se produce un desastre en el planeta y desaparecen los Estados. Hombre, eso te lo creo. Eso te lo creo. Lo de imaginemos que no había Estado, no te lo creo, porque en la época de Hobbes la gente tenía el esquema de la Biblia. Entonces vino Dios y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Pero hoy en día nosotros, cuando pensamos en el origen del hombre, pensamos en Lucy, pensamos en los homínidos, pensamos en todo eso y tenemos muy claro que desde que hay algo que se va a hacer algún día el ser humano, vive en sociedad. Entonces, nos queda muy claro que esto no sirve. Pero en cambio, plantear, ¿y si el Estado desaparece a causa de una enfermedad general? Esto no lo creemos. Entonces, ¿qué sucede, Gonzalo? Tú llegas al día siguiente al curso y le dices a la gente, vamos a trabajar sobre The Walking Dead y Fear the Walking Dead la semana que viene. El que no lo ha visto, por favor, póngase a ver un poquito, aunque sea algunos episodios, para saber de qué. Cuando tú entras al curso a la semana siguiente, los alumnos están así. Los alumnos están esperando a ver qué dices para decirte, no, perdón, profesor Gonzalo, no, esto no es así, usted está interpretando mal las cosas. Aquí lo que sucede es esto y lo otro, lo de más allá. Los alumnos van a tener poder, se van a sentir con poder, van a sentir que pueden saber más que tú, porque tú te has leído a Thomas Hobbes en 7 versiones distintas y entonces, ¿cómo te van a discutir? Pero cuando tú planteas, por ejemplo, el extraordinario manejo de la cuestión de cómo una república democrática se puede transformar a partir de un hecho traumático o de una serie de hechos traumáticos, se puede transformar en una autocracia dictatorial sin dejar de mostrarse como república. Si tú le vas a dar a tus alumnos para que lean a alguno de los autores que ha trabajado esto sobre la República de Weimar y el acceso de Hitler al poder a partir de la quema del Reichstag, muy pocos alumnos van a ir y lo van a mirar. Pero si tú les dices que exactamente eso es lo que pasa en Star Wars, donde, dicho sea de paso, que no nos olvidemos que George Lucas es una de las personas más cultas del mundo del cine, no dejemos de ver que Palpatine es canciller, exactamente igual que Adolf Hitler, es canciller. La famosa frase de la película, así es como termina una democracia, con un fuerte aplauso, ¿no? Cuando se le concede poderes extraordinarios a Palpatine, como se le concedieron a Hitler por el incendio del Reichstag. Y cuando empezaba la primera, la histórica, la que vi en su momento 17 veces en el cine, sentado en la primera fila del cine, porque consideraba que nada podía estar entre la pantalla y yo, con lo cual salía con un dolor de cabeza que no había medicamento que lo redujera. En la primera histórica película de la Guerra de las Galaxias, que para nosotros era la Guerra de las Galaxias, después nos enteramos que era Star Wars, del mismo modo que Viaje a las Estrellas, después nos enteramos que era Star Trek, pero no importa. Pero lo cierto es que cuando la capturan
a la princesa Leia en pleno imperio, con Darth Vader ahí y toda la historia. El secuaz de Darth Vader le dice, cuando Darth Vader dice que hay que torturarla para que diga dónde está la base de los rebeldes, el secuaz le dice, es una senadora de la República. Lo cual te está diciendo que sigue habiendo república. La República de Weimar fue abolida recién en 1945, cuando cayó el Tercer Reich. Hitler la mantuvo en todo el momento, y mantuvo el Reichstag, y mantuvo el Tribunal Constitucional y demás. Igual que Augusto mantuvo, y sus sucesores, la República Romana, y seguía habiendo elecciones, y seguía habiendo magistraturas y todo. Muy bien, perfecto. ¿Qué sucede? Tú planteas esto, y todo el mundo vio Star Wars. Todo el mundo vio Star Wars. De hecho, muchos de los estudiantes y muchas de las estudiantes tienen en su casa los muñequitos, llevan la camiseta que dice Star Wars y demás. Y ahora de repente se están dando cuenta que la película que vieron, además de que está muy bueno cuando pelean los Jedi y todo eso, es una película de filosofía política. Entonces, yo creo que hay que trabajar con eso, porque si nosotros en el siglo XXI no trabajamos con esos elementos, es como que estamos desperdiciando una herramienta extraordinaria que tenemos allí y que nos permite un cambio copernicano en la manera de trabajar en el aula. Y sobre todo le da poder al estudiantado. Y a mí me parece que eso es lo fundamental. Por eso, y aparte porque me gusta muchísimo el cine y me gusta muchísimo la televisión, claro, las series de televisión en general, o las películas de televisión, que también han sido muy, muy buenas y siguen siendo muy buenas. Hace poquito, por primera vez, una ganó el Oscar, ¿no? Roma. Por primera vez, y hubo todo un planteo, de si una película de televisión podía o no competir en el Oscar, y se sostuvo que sí, se llegó a la conclusión de que sí podía. Y por todo eso, a mí me parece que hay que trabajar desde esto. Y hay un concepto que están desarrollando ahora a partir de algunas charlas y de algún trabajito, un grupo de discípulas y discípulos míos, que es el concepto de derecho pop, ¿no? El ver, bueno, ahora por ejemplo estamos sacando un libro acá con colegas de la Universidad de Valencia y demás sobre los superhéroes y el derecho. Yo he hecho allá en la UBA un encuentro, por ejemplo, a partir de los problemas jurídicos que aparecen en toda la saga de Marvel, y sobre todo yo trabajé, no sé si ustedes son marvelianos, díganme que no también, los acuerdos de Sokovia, ¿no? que son realmente algo muy interesante, que son los acuerdos que se firman para terminar con los abusos de los superhéroes, ¿no? A partir de la destrucción de toda una ciudad en las luchas de los superhéroes, los Sokovian Accords, que tienen todas las características de los acuerdos internacionales, pero luego hay una cantidad de factores interesantísimos desde el punto de vista jurídico. Y bueno, hemos trabajado con salones de 1.500 personas llenos y debates que hay que echar al público porque si no el público no se va. Y entonces, ¿qué sucede? Los estudiantes de la Facultad de Derecho están con estas cosas, estudian y además la pasan bien. Hay una cosa, la serie Twilight, la serie Crepúsculo, ha sido muy criticada por mucha gente porque dicen que no tiene demasiada profundidad, que no tiene nivel, etc. Lo que se olvidan es que la protagonista de la serie Twilight es una ávida lectora de clásicos del género gótico y que los chicos y chicas que se han aproximado a Twilight
se han pasado luego a leer a las hermanas Brontë, a leer gente del género gótico, y han terminado leyendo literatura clásica con una sonrisa que no hubieran ido jamás a buscar en una biblioteca si no fuera por eso. Muchas veces la gente que vio The Walking Dead y que asistió a un debate sobre The Walking Dead va y se compra a Thomas Hobbes y lo lee. Claro. Es que además Walking Dead, por ejemplo, como en otros casos, es una serie coral, donde hay toda una serie de alternativas que además son bastante creíbles de cómo la humanidad o los diferentes grupos intentarían superar, pues eso, la desaparición del nomos, etcétera. Es de una riqueza que claro, está allí. Muchas veces, bueno, pues la tarea del profesor es hacer tomar conciencia, pero los estudiantes ya han hecho una tarea importantísima y están empoderados, como decías, ¿no? Otra pregunta. Tu tarea como defensor de los derechos humanos, no solo teóricamente, sino como activista. ¿Y cómo lo ves eso desde Latinoamérica, unas sociedades traumatizadas, que ha habido muchos problemas, pero también el resto de la humanidad? ¿Cómo se ve desde Latinoamérica? Allí recuerdo que estuviste como observador internacional, me sería el término, en el famoso plebiscito para el final del conflicto, de la guerrilla, por la paz, ¿no? Recuerdo que me avisaste ya muy pronto de que parecía que el referéndum se perdía, que el plebiscito se perdía. Yo no me lo creía, pero se cumplió. Ahora continúa, está medio muerto, más muerto que vivo, pero más vivo que de lo que parece. Entonces quisiera saber tú, quizás para terminar, tu diagnóstico desde Latinoamérica, con todos los problemas, pero donde están haciendo cosas importantes. Me refiero ahora, por ejemplo, a Chile, no, la nueva Constitución, etcétera, y bueno, tu experiencia desde Argentina. Y por tanto, si Latinoamérica, que ha vivido traumatizadamente muchos de estos problemas, yo creo que puede dar, y como lo ves tú, puede dar aportaciones muy interesantes al resto del mundo, ¿no? Una visión desde Latinoamérica que no solo es negativa, que lo es, porque ha sido duro, todo muy duro, lo decimos desde España, evidentemente, pero ¿qué ha quedado, qué aportaciones, qué aspectos, qué debería tomar nota Latinoamérica de sí misma y el mundo desde Latinoamérica? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, es muy complicado, ¿no? Primero, con relación a lo primero que decías, te diré muy breve y sucintamente que considero que la profesora o profesor de Derecho, sobre todo si su trabajo tiene que ver con los derechos fundamentales, no puede quedarse en el aula. O sea, tiene que al mismo tiempo vivir la lucha por la vigencia de los derechos humanos, sobre todo si uno considera que los derechos humanos, como personalmente lo considero, son una construcción. O sea, que no viene dado, que no son un regalo de Dios, ni están en la naturaleza humana, sino que son una construcción trabajosa, sangrienta, muy difícil, que la especie humana ha hecho a lo largo de mucho, mucho tiempo. Ahora, con relación a Latinoamérica, el momento es muy complicado, porque si bien es cierto que en Chile ganó Boric y que se está llevando adelante la nueva Constitución, yo te tengo que decir que yo estuve reunido en Santiago con amigas y amigos míos de Boric, digamos, seguidores de Boric, amigos personales de Boric, y la verdad es que hasta, y ustedes que son chilenos me dirán si estoy diciendo las cosas mal o no, hasta el día anterior o hasta el mismo día
se creía que ganaba Kast. Y yo te puedo decir que yo fui a comer, fuimos a almorzar con un grupo de amigos y amigas activistas de la campaña de Boric. Y la verdad es que el almuerzo no fue feliz. O sea, pensando, porque aparte, a ver, por Dios, ¿quién es Kast? Por Dios, es un personaje nefasto. Es un personaje nefasto. Y Kast casi ganó. Y si Kast ganaba el proceso constitucional de Chile, se cortaba. Se cortaba porque Kast deliberadamente, claramente lo iba a cortar. Bueno, perfecto. ¿Qué pasó en Brasil? El país más poblado, más poderoso y más grande de Latinoamérica. Un señor que, con todo el respeto que le tengo, porque yo respeto mucho a los payasos, pero este es un mal payaso para colmo. Yo creo que Gay, Fofó y Miliki no lo hubieran aceptado, porque Gay, Fofó y Miliki siempre fueron personas decentes en general, por lo menos en la escena. Este señor, que era un ignoto diputado, de esos diputados que entran porque basta con que juntes los votos de la familia, un hombre que dice públicamente que él preferiría que su hijo muera en un accidente de tránsito antes que verlo besándose con un bigotudo, que dice que los negros solo sirven para reproducirse, que le dice en pleno Congreso a una colega legisladora: usted ni siquiera vale para ser violada. Y recibe votos del 70% en los estados que se supone que son los más intelectuales de Brasil. Recibe votos del 70%, arrasa en San Pablo, arrasa en Río Grande do Sul, pierde en la región del Nordeste, que para mi forma de ver es la región más intelectual de Brasil, pero bueno, no hay todo el mundo de acuerdo. Y pasa un gobierno que reivindica la dictadura militar, que dice cosas atroces permanentemente, y entonces, con citas, con ministros con citas prácticamente textuales de Goebbels. Entonces, luego tenemos situaciones extremadamente caóticas como la que tiene Argentina, por ejemplo, la que tiene México, la que tiene Ecuador, la que tiene Perú. La historia reciente de Bolivia es muy traumática. Entonces, bueno, Colombia, tú me lo acabas de mencionar, el acuerdo de paz, y se está matando gente que da calambre y se están reorganizando. Bueno, el ELN nunca se disolvió y se está reorganizando la FARC. Venezuela, bueno, ni hablemos. En este momento, yo creo que Latinoamérica como tal no está saliendo demasiado bien del examen. Me parece muy interesante mirar las nuevas constituciones, la constitución de Ecuador, la constitución de Bolivia, pero también me parece interesante ver, por ejemplo, que la constitución de Bolivia no funcionó bien a la hora de traer paz social y política. La constitución de Ecuador es más declamatoria que otra cosa, y si tú vas a decir que lo mejor que tiene tu constitución es que incorpora palabras en idiomas indígenas, pero realmente trajo una aportación nueva, la constitución venezolana trajo aportaciones nuevas verdaderamente a la hora de la verdad. Yo tengo esperanza que el texto chileno sea un buen texto. He insistido hace algún tiempo, en medio del estallido social de Chile, que yo estuve en el estallido social en Santiago, y en medio del estallido social de Chile, en la radio de la Universidad de Chile, yo dije: cuidado con esto, porque esto va a traer, había mucha exultancia con relación al estallido social, y que bueno, y yo estaba muy cauteloso porque decía: cuidado, porque esto va a traer un coletazo de la extrema derecha y va a traer, incluso creo que lo hablé contigo en su momento,
y va a traer un reposicionamiento de gente reivindicadora de la dictadura de Pinochet y demás, que por ahora está más en reposo, en hibernación. Y esto la va a despertar y demás. Y la cuestión es, desde aquel momento vengo diciendo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué opina del proceso constitucional? Bueno, por supuesto que la Constitución de Chile hay que cambiarla, obvio. Chile estaba con una constitución de la dictadura militar. Obvio que la constitución que hizo Pinochet hay que sacarla. Eso no tengo la menor duda. Ahora, no crea nadie que una constitución te cambia un país. O sea, Chile, los grandes problemas que son problemas, digamos, centrales de la cultura chilena, no los va a cambiar cambiando la Constitución. No los va a cambiar cambiando la Constitución. A mí me parece muy bien que la profesora Elisa Loncón, por la que tengo un enorme afecto, he estado conversando con ella hace poco, le tengo un enorme afecto, me parece muy bien que presida la Asamblea Constituyente, me parece muy bien que se esté trabajando sobre un reconocimiento histórico del pueblo mapuche y de los demás pueblos originarios y todo. Pero no me parece que las soluciones se envasen en constituciones. Yo creo que Latinoamérica tiene que encarar cambios sociales, educativos, muy, muy importantes. Y la verdad es que no me parece que se estén encarando demasiado. Entonces, no, la verdad que me da lástima decir esto porque creo que Latinoamérica tiene cosas para aportar y tiene cosas para dar, pero no está en su mejor momento. De Gilgamesh a Walking Dead, el profesor Ricardo Rabinovich nos puede pasar continuamente y mostrarnos, bueno, lo que tenemos delante. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.